piscina, mi cálculo queda acá, ¿cierto? Si yo tengo una cisterna cuya tapa está independientemente de la estructura, cuando uno diseña cisternas enterradas, tanques elevados, pues tiene dos opciones. O armo la cisterna así, o armo la cisterna acá. El cálculo será el mismo. El cálculo no es el mismo. Mi diagrama de momentos de esta cisterna es ese es mi diagrama de momentos de esto. Porque el fierro lo estoy cortando. Por lo tanto, aquí mi momento es cero. En cambio, aquí el fierro lo estoy dejando y le estoy dando vueltas. El diagrama de momentos de, si bien es cierto, tengo una junta de construcción, pero los aceros están pasando, el diagrama de momentos de esto es por la continuidad que tengo. Diagrama de momentos de eso, de una alcantarilla, es de ese tipo. El estructural decide cómo lo va a dibujar el acero en su plano. Y en función de cómo lo va a dibujar el acero en su plano, tiene que hacer su diagrama de cuerpo libre.
Cuando el espesor de la pared es delgado, a veces se suele colocar el acero doblado o el acero trabajado, como se conoce. ¿Opción válida? Sí. Y perpendicular, pues aparece el otro fierro. Ese tipo de fierro trabajado se utiliza hasta ahora cuando la losa es delgada, losa de 12, losa de 15. Se utiliza en cisternas pequeñas, en losas de techo delgadas. Se dejó de utilizar en los mayores espesores por el costo de la mano de obra. El fierrero ya no quiere hacer fuerza para doblar el fierro, para él es más fácil es cortarlo y tirarlo. ¿Funciona igual? E inclusive en algunos casos se coloca, y si falta bastón de refuerzo, simplemente lo adiciona. Normalmente en losas o muros de espesores menores de 15 se coloca el fierro trabajado, porque es complicado meterle dos mallas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? De estos casos o secuencias de construcción, 1, 2, 3, estamos convencidos, ¿cierto? El 1, como les dije, caso de la piscina, caso del sótano sin techo, porque no necesariamente todos los sótanos los vamos a techar. A veces estamos en un edificio de 7, 8 pisos y tú miras hacia abajo y ves el sótano y ahí está tu carro. Si el sótano no lo techo, me quedo aquí. Si el sótano lo techo, paso por la secuencia 2 y paso por la secuencia 3, ¿cierto? Pero yo pregunto ahora, ¿todo muro de sótano pasa por la secuencia 3? Imaginemos que estamos en el sótano y que en el sótano las 4 paredes son muros de contención porque tengo tierra, ¿cierto? Pero arriba
este sigue siendo muro, ese sigue siendo muro, pero aquí solamente suben las columnas. Pregunto, por esa secuencia 3, ¿pasan los 4 muros del sótano? Solo los que son continuos. ¿Ah? Solo los que siguen continuos. Son los que son muros y arriba columnas. Porque si esto de aquí para arriba es columna, se quedó acá, ¿cierto? Imagínate que estás en el primer piso y el muro del sótano está abajo. En esta parte ya no hay continuidad del muro del sótano. Ya no hay momento, el momento arriba que tenía ya no está, porque se murió en el techo. Entonces, la secuencia 3 solamente voy a llegar si el muro abajo del sótano continúa arriba como placa. Si continúa con 2 columnas en el extremo, ya no paso por la secuencia 3. Solamente me quedo en la 1 y la 2. ¿Estamos hasta ahí? Entonces ya estamos de acuerdo cuando existe el empuje activo, cuando existe el pasivo, cuando existe el empuje reposo, ¿cierto? Y cuál uso el que voy a utilizar. El empuje activo, como les dije, va en la parte, se origina por una relajación de este suelo, empuja hacia acá, ¿y qué va a originar? Va a originar 2 acciones, un posible desplazamiento y un posible volteo. El empuje pasivo se presenta en esta parte, en la parte en la cual el suelo se comprime y se va a oponer al deslizamiento. Yo voy a tener aquí el activo y hacia el otro lado el pasivo, ¿correcto? Tengo esto, tengo una diferencia de terrenos, uno más alto, uno más bajo. Este va a originar que el muro se deforme aquí. Tengo el activo, tengo el pasivo. ¿Cómo calculo ese empuje? El activo, el pasivo y el reposo. Estamos hablando de que el reposo ocurre cuando no hay deslizamiento en la punta, ¿cierto? ¿Qué me decía mecánica del suelo? Mecánica del suelo me decía que si yo tengo una partícula de suelo aquí, las presiones que ocurren en los 3 lados se pueden considerar iguales si están en función de esto de acá. Aparece el término caso cero, que es la relación entre la presión horizontal y la presión vertical. Existen varias teorías para calcular ese empuje. La más criticada por todos los libros es la teoría del Rankine. Sin embargo, todos utilizan Rankine. Una de las críticas principales que les hacen a Rankine es que es muy sencilla. Solamente considera como factor el ángulo de fricción del suelo. En cambio, otros dicen no, hay que considerar varias cosas, hay que considerar la cohesión, hay que considerar la humedad, hay que considerar un montón de cosas. Y por eso dicen que Rankine es la más mala de todas porque es la que se calcula solamente con un factor, el ángulo de fricción y el peso específico del suelo. Sin embargo, como les digo, todos los programas, SAP, TAP, CIBE, STAT, MIDAS, todos trabajan con Rankine. Cuando uno calcula el ángulo, el factor caso A de empuje activo, me salen valores de este rango, 0.10, 0.20, 0.30, 0.35. Este es el coeficiente, me salen estos rangos del valor del caso A. Cuando calculo el pasivo, me salen valores altos. Me salen valores de 2.5, 3, 4, 5, 10. Y cuando calculo el empuje en reposo, el coeficiente del estado en reposo, me salen intermedios entre el activo y el pasivo. ¿Se acuerdan que antes cuando comencé a hablar del reposo le dije, ojo que el valor de caso cero es mayor que el activo? ¿Por qué? Porque los coeficientes de reposo salen normalmente entre 0.4 y 1 punto y pico.
mientras los activos salen por lo general menores que 0,4. ¿Cuánto vale el valor de caso 0 o empuje en reposo aplicable para el caso de los sótanos? El valor de caso 0 se calcula mediante estas fórmulas. Hay varias fórmulas. Acuérdate que en mecánica de suelos todo es aproximado, nada es exacto, todo es empírico. Y entonces hay varias propuestas. Unas te dicen que varía entre 0,6 y 0,8. Otras te dan en función si los suelos son de grano fino y en función del índice plástico. Otros te dan en función del ángulo de fricción. Para suelos sobreconsolidados normalmente. ¿Qué es un suelo consolidado y un sobreconsolidado? Cuando un suelo está normalmente consolidado y cuando está preconsolidado. Yo pregunto, a ver, nos ubicamos aquí. Imaginemos que en algún momento la universidad tiene plata y dice vamos a botar las tablas viejas y vamos a hacer unas nuevecitas. El suelo de esta parte de aquí, yo tengo una parte donde están los salones actualmente y una parte donde están los jardines y las palmeras, ¿cierto? Pregunto, la capacidad portante del suelo, las propiedades del suelo, ¿serán las mismas que las que están debajo de este edificio que las que están allá en el jardín? No. ¿Por qué? Porque el suelo del jardín nunca construyeron nada encima. Y entonces, eso tiene características, tiene consolidación, tiene una densidad, tiene un estado suelto, medianamente suelto o compacto. ¿En función de qué? Del paso de los años. A eso se le llama normalmente consolidado. Pero el suelo que está debajo de este edificio ya ha sufrido una consolidación por este peso que yo estoy poniendo. Y entonces, si el suelo inicialmente estaba medianamente compacto, producto de haber resistido este edificio 25 años, pues se aplastó más. Eso se llama un suelo preconsolidado. Y por lo tanto, ha mejorado sus propiedades el suelo que está debajo de este edificio con respecto a que está en el jardín. Esa es la diferencia entre el normalmente consolidado y el preconsolidado. A veces cuando uno quiere hacer proyectos grandes, ¿qué hace? Por ejemplo, si ahorita que están haciendo en Chinchero, están haciendo el relleno, ¿cierto? El aeropuerto. ¿Cuándo lo vayan a hacer? No se sabe. 20 años, 30 años. Pero al hacer la plataforma, le están colocando un relleno. Y al colocar ese relleno, ¿qué están haciendo? Lo están preconsolidando. La calidad del suelo ahorita, debajo de ese relleno, de aquí a 15 o 20 años, va a mejorar porque lo estoy aplastando inicialmente. Cuando yo ya le ponga la pista del aeropuerto definitiva o la estructura definitiva, sus propiedades habrán mejorado. Le haré un estudio de mecánica de suelos, mejor eso. Me va a dar mejor capacidad portante, ¿correcto? Entonces, por eso es que habla aquí de suelos normalmente consolidados, sobreconsolidados, preconsolidados. Entonces aquí me da varios datos para hallar el caso 0. Y acá hay otros valores referenciales, para arena normal 0,5, para arena compacta 0,8, para suelos arcillosos 0,7, para el agua caso 0 igual a 1. Aquí me lo da en función del Poisson. Caso 0 igual a Poisson sobre 1 menos Poisson. Pero esto vale para terrenos elásticos, para suelos granulares, en función del T. Entonces, para el caso 0 son valores referenciales. Pero, si tú ves, estoy entre 0,5 y 1. ¿Estamos hasta ahí? Entonces tengo caso 0. Voy a comenzar a borrar por aquí. Ingeniero, Dime. los suelos consolidados siempre hacen referencia al suelo de los jardines donde no se ha construido nada. No, porque si yo tengo... donde no se ha construido nada, sí. Pero no necesariamente jardines. O sea, un suelo, por ejemplo, que está en la carretera de aquí a Morrope, en La Pampa, también está normalmente consolidado. Y no hay jardín, es un desierto.
Como les dije, teorías para determinar caso A, caso P, caso 0, hay un montón. Se supone que todas esas ustedes en la ámbito de mecánica del suelo. Por lo menos tomen mi foto para que sepan qué cosa buscar. Otros más. Otros y más. Sí, hay un montón de métodos. Chico. Ya está lo anterior. ¿Cuánto? Son 10 lucas, 10 lucas. Por acá. Hay 3 direcciones. Voy pintando todavía que ya se limpió. ¿Qué dice Rankine? Rankine dice que el empuje activo y el empuje pasivo se pueden calcular en función del ángulo de fricción interna y en función del ángulo del terreno. Beta es el ángulo del terreno y phi es el ángulo de fricción interna del suelo de relleno. Es que no tengo nada. No, fíjate que si el terreno es inclinado, la inclinación de las presiones también no es horizontal, sino es inclinada. Por eso que le puse el dibujo allá. La fórmula general de Rankine es la que está ahí. Para todo tipo de suelo, sea plano o sea horizontal. Cuando el terreno está aquí, horizontal, cuando beta igual a 0, pues esta fórmula de Rankine se reduce, y se reduce tremendamente, y es la que normalmente conocemos. Esa es la que normalmente conocemos en Rankine, pero esa es válida si el terreno es horizontal, si beta es igual a 0. Cuando beta no es igual a 0, esa es la fórmula. Es cuando hay inclinación de no se presenta la luz. Entonces, para el caso cuando el terreno es horizontal, el caso 0 se calcula con tangente cuadrado de 45 menos phi medios y el otro tangente cuadrado de 45 más phi medios. Ojo que el phi tiene que estar en grados, porque el 45 está en grados. Y ahí tienen que tener cuidado porque a veces el Excel trabaja en radianes. Hay que poner en grados. Si no le pones eso en tu Excel, pues te va a sumar grado con radianes y te va a hacer un zafarre. Vamos a suponer una arena. El otro día vimos los ángulos de fricción. En una arena normalmente el ángulo de fricción es de alrededor de 30, 28, 30, 35, 40. Vamos a suponer que si yo tengo un phi igual a 30 grados, ¿cuánto sale caso A? Sale 0.33. Esa gente cuadrada, dicho. Sí. ¿Cierto? ¿Y cuánto sale caso P? Sale 3.0. Esto es la inversa. Entonces, ojo, mira lo que te dije antes. Caso A sale valores 0.1, 0.13, 30, 0.40 y rara vez por del 0.5. Caso P sale valor alto y caso 0 sale intermedio. Acuérdate que en el voladizo calculo con esto. En el sótano techado calculo con esto. Entonces, es importante tener en cuenta, aquí cometen el principal error, en equivocarse en el valor del K que voy a tomar. Calculan el caso A y se lo meten a toda la etapa del sótano. No, pues esto es solamente en el sótano cuando no tiene techo. Cuando ya comienzo a techar ya trabajo con esto. ¿Qué pasa si phi es igual a 15 grados? ¿Cuánto vale el caso A y cuánto vale el caso P?
Y K sub P, 1. 1.69. ¿Qué significa que phi sea 15? Que phi sea 30 es hablar de un granular, ¿cierto? Y que phi sea 15 es hablar a uno que tiende a ser un suelo arcilloso o limo. Quiere decir que si yo tengo que construir un muro de contención para lo que sea, ¿qué me conviene? Que este relleno sea, ¿qué cosa? ¿Granular o terreno natural que saco? Natural, inversión. Yo tengo un suelo, por decir, un cerro que voy a cortar, que es un limo. Hago la excavación y me salió un limo. Te pregunto, yo corto de más porque tengo que comprar el muro, ¿cierto? Y tengo que rellenarlo. Después que ya está vaciado, tengo que rellenarlo. ¿Qué me conviene? ¿Rellenarlo con el terreno natural o rellenarlo con un granular? Me conviene trabajarlo con un granular porque me va a bajar el valor de K sub A. Y si me baja K sub A, me baja el empuje. Si baja el empuje, la estructura sale con menos acero o menos concreto. Por otro lado, si yo le pongo un granular, ayer hablábamos de la importancia del drenaje. Si yo le pongo un granular, soluciono también mi problema de drenaje, ¿cierto? Pero a menor K sub A, menor empuje y menor acero, dijo. Menor K sub A, menor empuje. Y si tengo menor empuje, tengo menor momento, menor cortante, menor riesgo de deslizamiento. Abre la puerta porque te vas a morir de frío. Mejor que se mueran de frío atrás. Dime. El ángulo ahí de fricción lo trabaja en condiciones efectivas. ¿En condición de qué? Efectivas. Pues el ángulo de fricción, ayer hablábamos, ¿el ángulo de fricción varía con el contenido de humedad? No. El ángulo de fricción es uno solo. El ángulo de reposo sí varía, pero el que trabajamos aquí es el ángulo de fricción. En el estudio de suelos muchas veces aparece como prima. ¿Ah? En el estudio de suelos a veces confunden el ángulo de fricción sin prima y con prima. Y aparece lo mismo. La pregunta es, ¿cómo lo calcular? Ayer hablaba cómo se calcula el ángulo de fricción. Con un ensayo de corte o con un dirección, ¿cierto? No, los dos son para material. La diferencia está. La mayoría de los suelos son solamente con corte,